Lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de Seminario de Estudios sobre Globalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo de Aspen Institute México. Querido Juan Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Igualmente. Pues, Joaquín, regresando de un evento que me parece que no es común en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, nos reunimos con toda la generación de médicos que van a empezar su entrenamiento como médicos familiares para hablar de lo que tradicionalmente había sido el gran enemigo de los médicos y de la medicina, para hablar de la muerte, pero entendiéndola como parte de la vida. Y por eso el tema de la reunión y de la plataforma que se presentó fue el de la calidad al final de la vida. ¿Qué tenemos que hacer los médicos y en general la población? ¿Qué debe de saber para que haya más calidad al final de nuestras vidas? Porque en este país, Joaquín, mueren 655,000 personas al año, 1,796 personas al día. En el curso de lo que dure este comentario habrán muerto en nuestro país algunas decenas de personas. Y entonces la pregunta no es si vamos a morir, porque todos vamos a morir, sino cómo vamos a morir. Esa es ahora la pregunta que tiene que plantearse, por un lado, a la luz de los avances de la medicina, de la tecnología, y por otro lado también a la luz de los derechos de las personas para decidir, para opinar, para elegir, porque conforme va aumentando nuestra esperanza de vida, y este es habitualmente un indicador de progreso y de desarrollo, y en México ya está por arriba de los 77 años, las mujeres obviamente viven un poco más que los hombres, y digo obviamente porque esto ocurre en prácticamente todos los países. Hay una mayor esperanza de vida en las mujeres, un par de años más en promedio. Pero en todo caso, lo que tenemos que estar muy conscientes es que al aumentar la esperanza de vida, lo que estamos aumentando son los años de vejez, no los años de juventud, desafortunadamente, ¿no? Lo que se aumenta con la longevidad son los años de vejez. Y esos años de vejez no siempre tienen la calidad y la dignidad que deben tener. Así que en México podemos decir que con esta dinámica de crecimiento en la esperanza de vida, las probabilidades de que nos muramos de 4 grupos de razones o de enfermedades se van perfilando cada vez con mayor nitidez. Por un lado está lo que podríamos llamar muerte repentina. Es decir, que nos podemos morir de un accidente de tránsito, nos podemos morir también en un incidente violento, o nos podemos morir de un ataque al corazón o de una embolia cerebral masiva. Este grupo de razones, de enfermedades o de causas de muerte es relativamente menor en comparación a las otras 3 que ahora enuncio. Nos podemos morir también de una enfermedad terminal como el cáncer, y ahí sí ya es mucho lo que pueden hacer los médicos, y también es mucho lo que cada uno de nosotros puede decidir que se haga. En el caso de las muertes repentinas, pues no hay esa posibilidad porque precisamente fueron repentinas. Pero si hay una enfermedad terminal, las cosas cambian. El otro grupo de razones o de causas de muerte tiene que ver con los problemas metabólicos que son tan complicados en México. El sobrepeso, la obesidad y todas sus consecuencias, la diabetes, la falla, finalmente, de órganos, que empieza por un órgano, te empieza a fallar el riñón, se te complica y te falla después el pulmón y se te complica y te fallan todos los demás órganos. La mayoría de las personas que mueren en estas condiciones terminan en una unidad de cuidados intensivos, en un hospital, y en esas condiciones el estrés y la tensión, sobre todo en los familiares, se multiplica, y muchas veces ni el médico, ni los enfermos, ni los familiares saben bien a bien qué hacer, cómo lidiar con el problema. Y de eso se trataba
este curso en línea que hoy pusimos a disposición de todos los que van a ser médicos familiares de todas las instituciones públicas y privadas en los próximos años. Cómo mejorar estos cuidados al final de la vida. Quienes mueren de vejez, de envejecimiento, como comúnmente se dice, ahora viven en efecto más años, pero habitualmente lo que pasa en esta etapa ya muy avanzada de la vida es que disminuyen nuestras capacidades y aumentan nuestras fragilidades. Y entonces, además, quizás Juan Ramón, pues el cuerpo humano no está diseñado para vivir tantos años, no sé. Exactamente, Joaquín. Fíjate que los estudios que tenemos nos muestran que ese último año de las personas que viven tantos años es malísimo. Ese último año es casi siempre muy malo. No tiene mucho sentido, es de enorme sufrimiento, de gran desgaste, para prolongar un poquito más algo que, como tú bien dices, irremediablemente llegará a su fin. Entonces, el planteamiento con los colegas médicos y con la población es ¿qué podemos hacer los médicos para mejorar la calidad de la vida? Y cada uno de nosotros, ¿tú qué quisieras que se hiciera contigo? ¿Cuál es tu decisión ahora que estás todavía en pleno uso de tus facultades? Y partimos del principio de la autodeterminación, ¿no? Que yo y tú tenemos derecho a elegir. ¿Y tú lo has pensado aquí entre tú y yo? Yo nunca lo he pensado porque siempre he rehuido ese tema. Es que ese es el punto, Joaquín, por eso fue tan importante la reunión de hoy. Sí, yo sí lo he pensado, pero los médicos en general rehuíamos el tema porque el gran enemigo era la muerte, y a las personas, pues este tema no les gusta. A nadie que yo conozca le gusta, pero como casi todo en esta vida, es mejor pensarlo y es mejor decidir oportunamente qué quisiéramos que pasara con nosotros en caso de que llegáramos a una situación en la que ya no podemos tomar decisiones, ¿no? ¿Y qué hacemos para que desde ahora quede claramente qué decisiones quisiéramos tomar? Ya hay algunos instrumentos que son muy válidos y muy importantes que no estamos usando. La voluntad anticipada, Joaquín. Sí. No sé si tú ya la llenaste, no. Si tus colaboradores ya la llenaron, si tu audiencia ya la llenó. Yo les recomiendo que lo hagan, que se tomen unos minutos, ¿no? Que vayan ante un notario de su confianza, que vayan con sus familiares y les digan: yo quiero, cuando llegue el momento, morir, si ya no puedo decirlo, en las condiciones que dejo establecidas en mi voluntad anticipada. Cosas muy básicas, Joaquín, como por ejemplo, si estoy en un hospital y me empieza a fallar mi riñón, quiero que me conecten a un riñón artificial. Si me empieza a fallar el pulmón, quiero que me conecten a un pulmón artificial. Si me da un paro cardiorrespiratorio, quiero que me resuciten con un desfibrilador, porque yo tengo el derecho a decir: hay ciertas cosas que no quisiera que me hicieran. No lo quisiera porque tengo el derecho a decir qué tipos de tratamientos recibo y qué tipos de tratamientos no recibo. Y eso puede ser fundamental en la calidad que tengamos todos nosotros al final de la vida. El tomar la previsión necesaria para poder decir si quiero esto o no quiero esto. Y decirle al médico que, bueno, pues las cosas han cambiado, ¿no? Por eso te digo que fue un acto un poco inusitado en la Facultad de Medicina de la UNAM y de otras facultades de medicina. Estos temas no se abordaban hace algunos años. No se abordaban, no sabíamos cómo abordarlos. En fin, médicos. Ahora, sí, yo lo que te quiero pedir es que en este tema, que nos lo dejes de reflexión, Juan Ramón, y el próximo lunes podamos entrar ya a detalles, pues a detalles, sí, qué debe hacer uno, cómo debe hacer uno, qué puede elegir, qué puede no elegir, porque sí es un tema fatal, ¿no? Pero es un tema complicadísimo, claro, lo vemos con más detalles. Qué bueno que hoy lo sembramos. Solamente me quisiera dejar una idea muy clara en todo tu auditorio, Joaquín.
Esto de calidad al final de la vida nada tiene que ver con la eutanasia. Por favor, no mezclemos las cosas, no las compliquemos. Uno es el que yo tengo derecho a elegir qué quiero, qué tipo de tratamientos me den y cuáles, por las razones que yo tenga, no quisiera recibirlos. Y otra muy distinto es el tema de la eutanasia, porque con frecuencia se entremezclan de manera a veces por ignorancia y a veces deliberada, y entonces una cosa contamina a la otra. Estamos hablando de dos asuntos totalmente diferentes. Yo me quiero enfocar en lo que yo creo que es el derecho a elegir que tenemos todas las personas por el simple hecho de serlas, a qué tipo de tratamientos nos dan en un momento dado y qué tipo de tratamientos preferimos no tener. Pero lo hablamos la próxima semana, ¿te parece? Me parece estupendo, querido Juan Ramón. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, el doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad en la UNAM, presidente del Consejo del Instituto Aspen, Capítulo México.